que tiene que ver con metabolizar, también eliminar sustancias tóxicas, constituye el 2.5% del peso corporal. Siguiente. ¿Y qué podemos hacer con la laboratorio? Vamos a tener acá vamos a decir que hay dos modelos de hígado, ustedes ya lo saben, ¿no? Un modelo lobulillar y un modelo acinar. Lo que nosotros vemos, más que nada, es el modelo lobulillar, donde utilizamos el espacio portal, la vena centrolobulillar, la ubicación del lóbulo hepático. Y el modelo acinar ya lo clasifican en 3 grupos o en 3 zonas: la zona 1, la 2 y la zona 3, que está cerca a la vena. La siguiente. Ahí, dentro de las funciones habíamos dicho que tiene que ver con procesamiento de metabolitos, y también tiene que ver con los aminoácidos de la dieta, hidratos de carbono, lípido, vitaminas. Pero ¿qué es lo que sucede si se enferma? No va a poder hacer nada de eso. Las sustancias tóxicas también se van a acumular, no va a procesar nada. La siguiente. De tal manera que también va a intervenir en eliminar los microbios. Cualquier tóxico que haya, fármaco, va a eliminar ese hígado. Por eso es tal la importancia que ellos pueden, a través de sus funciones, pueden colaborar para que funcione el organismo en forma adecuada. La siguiente. ¿Y qué vamos a tener nosotros? En la enfermedad hepática van a intervenir muchos componentes, y uno de ellos vamos a tener que van a haber agentes metabólicos, agentes tóxicos, microbianos, agentes circulatorios y agentes neoplásicos. Todos ellos van a intervenir en alterar la función normal de ese hígado. ¿Por qué? Pueden ocasionar una alteración en enfermedades virales. La hepatitis A, la B, la C, otras hepatopatías, la alcohólica, que es tan nefasta que no nos damos cuenta y poco a poco va haciendo daño, va a producir unas necrosis severas. El hígado graso no alcohólico también va a lesionar. Ustedes han visto un hígado con unas gotitas de grasa, no solamente es esa gotita de grasa, sino son varias gotitas que se van contra el hígado, y por lo tanto esas células ya no van a funcionar. Carcinoma hepatocelular también se va a producir, si va a producir daño, ya no va a funcionar ese hígado. Así es. Por eso se dice que dentro de la hepatopatía va a ser un proceso que de a poco se va a producir, poco a poco, no se da cuenta la persona, en forma insidiosa, y hasta que al final, después de semanas, meses o años, puede dar inicio a alguna lesión. Entonces es lento, larvado, y y se detecta cuando ya está en estado crónico. La siguiente. ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros? ¿Qué lesiones van a haber en el hígado? Van a haber algunas lesiones como respuestas a las noxas, como respuestas a las alteraciones celulares y tusulares del hígado. Y por lo tanto, ¿qué va a haber? Una degeneración de los hepatocitos. También vamos a tener necrosis de esos hepatocitos, inflamación, como hemos visto en la hepatitis, hay inflamatorio, hay lesión. También vamos a ver regeneración de esos nódulos hepáticos, porque se van a formar unos nódulos. Va a haber fibrosis también que va a colapsar a esos lobulillos hepáticos, como hemos podido ver en la cirrosis. La siguiente. ¿Qué más vamos a tener nosotros? En esa insuficiencia hepática, cuando se dice insuficiencia hepática, ¿qué va a pasar? Va a claudicar ese hígado. Así como habíamos visto anteriormente, insuficiencia cardíaca, acá también. La insuficiencia hepática ya no va a hacer funcionar
qué se ocasiona? Porque hay una destrucción masiva de todos los hepatocitos. Hay destrucción de ese hepatocito. El hígado está presente, pero no es funcional. Ya no va a poder metabolizar. Y es responsable de 2.000 casos de muertes al año. También vamos a tener que ese hígado se dice que es insuficiencia hepática cuando pierde un 80 a 90% de su capacidad funcional. Y por lo tanto solamente va a funcionar ¿cuánto? 10 a 20%, es poquito. Por eso se dice que ya es una insuficiencia hepática. La siguiente. En esta insuficiencia hepática, ¿qué es lo que va a haber? Se puede asociar con problemas de tejido cerebral, con encefalopatías, que en los 6 meses que se asocia, dice, encefalopatías a los 6 meses siguientes al diagnóstico. Si le diagnostican una insuficiencia hepática, va a ser una encefalopatía este paciente. Y si una insuficiencia hepática fulminante, la encefalopatía se va a desarrollar rápidamente en las 2 semanas siguientes de que se ha producido la icteasis. Ustedes saben, el hígado tiene que ver también con la bilis y es parte de su función. Y si está dañado, entonces también va a alterar y se va a producir un color amarillento en ese paciente. La insuficiencia hepática subfulminante, ¿qué es lo que va a pasar? La encefalopatía se desarrolla en los 3 meses siguientes al inicio de la icteasis. La siguiente. ¿Qué más tenemos que decir en relación a la insuficiencia hepática? Como es una necrosis masiva del hígado, este hígado va a tener muchos problemas, lo cual lo lleva a una incapacidad de cumplir sus funciones. Y generalmente, ¿por qué se inducida esta insuficiencia hepática? Más que nada por fármacos o toxinas que le hacen daño a ese hígado. Tan es así que vamos a tener que en esa insuficiencia hepática vamos a tener que el paracetamol, también por eso se dice que no se debe de ingerir paracetamol, mucho paracetamol, ya están disminuyendo la cantidad de indicaciones, y vamos a tener que también el alotano en la sala de operaciones también le operan a los pacientes con los anestésicos, también pueden producir lesión del hígado. ¿Qué más van a producir? Los antidepresivos van a producir una insuficiencia hepática. Los químicos industriales, también envenenamiento por setas. Las hepatitis van a producir una lesión severa a nivel del hígado, que van a ser en esa hepatitis inmunitaria, es un 15%, también vamos a tener la hepatitis A en un 4% y la B en un 8%. ¿Qué vamos a ver nosotros en esta lámina? Allí vamos a ver un hígado hacia el lado derecho, pero en este hígado lo que vamos a observar va a ser la fibrosis variable. Toda esa fibrosis va a colapsar a ese lobulillo hepático, de tal manera que hacia los lados, hacia los extremos, va a haber una regeneración. Pero ¿quiénes van a estar en esta parte de la fibrosis? Va a estar también allí los canalículos biliares, que habíamos dicho que hay una proliferación de canalículos biliares, va a haber mayor cantidad de canalículos y va a haber también un infiltrado inflamatorio, los cuales van a ser presionados. ¿Y qué va a dar? La cirrosis. Por eso ese hígado va a ser nodular, va a ser duro, va a tener unas entradas y unas salientes, esos nódulos van a proliferar hacia afuera y con zonas hendidas, producto de ¿qué? De la fibrosis. La siguiente. Siguiente.
en estas encefalopatías, ¿qué va a tener el paciente? El paciente va a tener rigidez, va a tener hiperreflexia, movimientos rápidos, inflexión de la cabeza y de las extremidades, y va a tener producto de ¿qué? Inflamación de los astros. Es reversible, si es que se puede corregir la afección del hígado, pero si no, el paciente también puede claudicar. La siguiente. Aquí tenemos la cirrosis. Ya hemos visto también nosotros láminas de cirrosis, pero macroscópicamente, ¿cómo se ve ese hígado? El hígado se va a ver nodular. Ustedes van a ver nódulos de diferentes tamaños que van a tener unas partes hendidas, producto de ¿qué? De la fibrosis. Cirrosis, hay cantidad de fibrosis, lo cual va a hacer que ese hígado esté aumentado de consistencia. Y no es liso. Normalmente el hígado, ustedes han podido observarlo, es liso, brillante, con una cápsula bien nítida. En cambio acá ya ni la cápsula se va a ver, se va a ver opaca, está bien firmemente adherida a ese hígado. ¿Por qué? Porque hay un problema de fibrosis excesiva. ¿Cuál es la causa? La causa principal es el alcohol, abuso del alcohol. No quiere decir que un día tomo alcohol y al otro día no me va a hacer nada, no. Eso es sumatorio, poco a poco va dañando ese hígado. Los hepatocitos se van dañando de a poco. Y como consecuencia de ello, va a haber una lesión severa de esos hepatocitos. Paso. Ahora sí voy a hacer. Porque el doctor Ángel va a dictar otra clase, por ejemplo. Entonces, otra causa también de la cirrosis van a ser las hepatitis víricas, o las hepatitis virales. ¿Qué vamos a ver también? En las esteatosis por hepatitis no alcohólica, también otro proceso inflamatorio de causa no alcohólica puede producir también la cirrosis. Una enfermedad biliar, sobrecarga de hierro, que pueden ser por algunas enfermedades que atacan el hígado y por lo tanto se va a producir la cirrosis. La siguiente. ¿Y cuáles son las características de la cirrosis? Vamos a repetir nuevamente. ¿Cuál es la principal característica? La fibrosis. Eso no se van a olvidar. ¿Qué más? ¿Qué característica? Los nódulos, que son parenquimatosos, donde va a haber unas zonas de regeneración, otras zonas de cicatriz, pero al final va a llegar a una fibrosis irreversible. ¿Y qué va a alterar? Toda la arquitectura del hígado. Como ustedes pudieron ver anteriormente, acá van a ver ustedes también el hígado ya no tiene la constitución normal, que es lisa, homogénea. Acá no, tiene partes amarillentas, diferentes nódulos de diferentes tamaños, con hemorragia. Y la fibrosis se encuentra, los tractos fibrosos alrededor de esos nódulos. ¿Qué más? Acá mejor vamos a ver. ¿Qué vamos a ver acá? A ver, ustedes díganme, ¿qué es esto? Fibrosis. ¿Cómo se llama todo esto? Un lobulillo. Acá hay otro lobulillo. Arriba y otro lobulillo. ¿A quién colapsa? Al espacio porta, a los canalículos biliares. Y entre ellos, ¿qué hay? Infiltrado inflamatorio. Vean esos puntitos acá. Nuevamente. En esta zona también se colapsa, hay otro nódulo, va a colapsarlo, se vuelve rígido, hay cantidad de tejido fibroso. Miren cuántos canalículos biliares, 1, 2, 3, 4. Hay una hiperplasia o proliferación de canalículos biliares con infiltrado inflamatorio y fibrosis marcada. También hay zonas de regeneración. Hacia arriba también, miren esa parte media clara, rosada. También
puede haber zonas extensas de regeneración y necrosis. La siguiente. La patogenia de la cirrosis. ¿Qué es lo que vamos a ver en esa cirrosis? En esta cirrosis lo que vamos a ver, va a haber procesos patogénicos centrales de cirrosis. Hay muerte de los hepatocitos, por eso es la lesión tan marcada y por eso es la insuficiencia hepática de este hígado. ¿Y qué va a pasar con la matriz extracelular? Que hay depósito de esa matriz extracelular que va a, al final alterarse, va a alterarse también la vascularización. Si nosotros tenemos una necrosis, entonces también puede lesionar los vasos, por supuesto que sí, va a lesionar todo lo que esté alrededor. Esa fibrosis colapsa todo. ¿Y qué es lo que va a haber en esa fibrosis? Proliferación de células hepáticas estrelladas que se encuentran junto a los sinusoides. Y van a activarse esas células. De tal manera que vamos a tener al final, cuando ocurre la cirrosis, va a haber primero que un agente agresivo, va a haber inflamación, ¿qué más? Necrosis de los hepatocitos, ¿qué más? Cicatriz, alteraciones de los cordones celulares y vasos sanguíneos y formación de nódulos regenerativos. Entonces va a haber de todo aquí con ese hígado. No es solamente una zona pequeña, es a nivel general de ese hígado. Y por lo tanto ese hígado va a sufrir, se hace insuficiente y no va a poder cumplir su función. ¿Qué es lo que vemos acá? Vamos a ver un hígado normal. Esta parte, hígado normal, un hígado anormal. ¿Con qué? Con cirrosis. De tal manera que vamos a tener todas las células hepáticas, ustedes ya las saben, que más vamos a tener los canalículos biliares, entre ellas, ya tenemos núcleos normales, de igual manera vamos a tener acá también toda su estructura, pero se va a alterar también esa zona de los canalículos biliares, se van a hacer fenestrados, de tal manera que va a cambiar su estructura, va a cambiar su característica. ¿Qué más va a haber? Acá en un hepatocito normal vamos a tener una célula estrellada que se encuentra muy pegadita a los hepatocitos y está a nivel de los sinusoides. Mira esa célula que está allá, si tuviesen un entonces acá que tenemos unas células estrelladas. Estas células estrelladas son muy importantes porque en estado normal ellas se van a cumplir una función importantísima donde en el espacio de vísceras. Pero acá va a haber una proliferación, mire, de lo que había una. ¿Qué va a pasar? Va a haber proliferación de estas células estrelladas. Y ellas también van a influir donde van a influir en toda esta matriz. ¿Y qué más va a pasar? Va a pasar de que estas células de Kupffer, que se encuentran bien pegaditas como lo dibujábamos en algunas ocasiones, van a estar junto a ¿qué? A los sinusoides. Por acá va a transcurrir los sinusoides y hacia arriba va a haber otras trabéculas hepáticas como esta, también tienen que estar acá, y por el centro están los canalículos biliares. A ambos lados debe de haber lo mismo. Y fíjense, los canalículos biliares están bien constituidos. ¿Y qué es lo que vamos a tener también? En forma armónica, las fibras finas de colágeno que se encuentran. El colágeno al final, ¿qué va a pasar con ese colágeno? Al final se puede transformar ¿en qué? En fibrosis.
hay una proliferación de estas células estrelladas. Acá vamos a tener las células estrelladas, proliferación de ellas, son inducidas para que todas ellas proliferen posteriormente para que se produzca la fibrosis. Estas células estrelladas son activadas, ¿no?, por el miofibroblasto y hay una proliferación, contracción para que se produzca al final una fibrosis. Pero no solamente se va a quedar allí, sino también que las células de Kupffer, acá tenemos una célula de Kupffer normal, acá también tenemos una célula de Kupffer, pero ya activada, porque esa célula de Kupffer va a inducir que haya una muerte de los hepatocitos. Por eso es que se muere. No solamente hay uno, sino una cantidad de células de Kupffer que van a proliferar. ¿Pero por qué? Porque hay una transformación, una contracción y una quimiotaxis. Todas van a inducir para que ese hepatocito muera. Posteriormente se van a formar los cuerpos apoptoicos, va a haber células apoptoicas, ustedes ya saben, porción de citoplasma, porción de núcleo, se va a fragmentar ese hepatocito y ya no es funcional. Por eso es un hígado insuficiente. Siga. ¿Qué síntomas va a tener este paciente? En una cirrosis. Vamos a tener que aquí va a haber cantidad de células muertas y por lo tanto ese hígado ya no va a ser funcionante, se hace insuficiente, claudica. Cuando se dice insuficiente ese hígado ya no funciona. Y va a haber otras complicaciones como la hipertensión portal. Y al final una de las complicaciones es el carcinoma hepatocelular. Y el 40% de los pacientes con cirrosis es asintomático hasta el final de la enfermedad. Al inicio no da síntomas, posteriormente sí, cuando se complica por la insuficiencia. Aquí tenemos la hipertensión portal. Si nosotros tenemos este hígado, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Vamos a ver varios vasos, usted ya los conoce. De la vena porta, ¿cómo se llama esta? La vena, también la hepática, la vena hepática, y todas ellas van a confluir ¿a dónde? Vamos a tener, tiene que ver con el hígado, y por lo tanto, cualquier afección de ellas puede también alterar al hígado, y pueden haber afecciones prehepáticas, intrahepáticas y posthepáticas. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que va a sufrir un aumento de la gradiente de presión entre la vena porta y la vena hepática. Porta y hepática. Y por lo tanto va a haber una hipertensión portal. Y todo va a alterar, haciendo el síndrome de hipertensión portal. La siguiente. Y entre esas afecciones vamos a tener unas afecciones prehepáticas, intrahepáticas y poshepáticas. Y dentro de las prehepáticas tenemos la trombosis obstructiva, estrechamiento de la vena porta, esplenomegalia pasiva. En las intrahepáticas tenemos la cirrosis, que ya la hemos visto. Afecciones también por parásitos. Quistosomiasis, degeneración de grasa masiva. También la degeneración grasa va a llevar a estas afecciones intrahepáticas. Enfermedades granulomatosas, como la sarcoidosis, hiperplasia nodular. Y las afecciones poshepáticas, vamos a tener insuficiencia cardíaca derecha grave, pericarditis constrictiva, obstrucción en la vena hepática. Ese corazón, si es que tiene una coraza gruesa, el pericardio muy grueso, incluso hasta va a haber silencio cardíaco.
¿Por qué? Porque no van a poder ocultar al paciente. Y eso es la pericarditis constrictiva, que se va a presionar y no va a dejar que ese corazón haga sus movimientos normales. ¿Y cuáles son los signos y síntomas de la hipertensión portal? El paciente va a tener ascitis. ¿Qué más vamos a tener? Puede haber también, incluso, aparte de la ascitis, una circulación colateral, formación también allí de varices o derivaciones venosas, esplenomegalia congestiva, encefalopatía hepática. Es sistémico esa alteración de la hipertensión portal. La siguiente. Y también habíamos hablado de la ictericia, también puede encontrarse producto de esa alteración. Vamos a tener una sobreproducción de la bilirrubina en la hepatitis y obstrucción del flujo biliar. La siguiente. Ya, acá un ratito nada más. ¿Qué más vamos a tener acá? Miren el hígado. Este hígado se altera. Normalmente tenemos un hepatocito de este tamaño. Después va a crecer, se va a desorganizar, va a haber aumento de tamaño de las células en forma irregular y al final va a haber cuerpos apoptoicos. Y puede acumularse ese pigmento donde en las mismas células hepáticas. Y vemos acá también unas pequeñas gotitas de grasa que ya lo hemos visto, las esteatosas. ¿Va? Ya, acá sí. Vamos a ver patologías infecciosas. Eso lo van a ver en otra clase. Sí. Dentro de las patologías infecciosas tenemos la hepatitis vírica. Hay varias enfermedades virales. Una de ellas son las mononucleosis infecciosas que van a afectar también al hígado. Infecciones por citomegalovirus también. A veces las mamás pierden a su bebé y pueden tener citomegalovirus. Pueden producir aborto porque es sistémico. La fiebre amarilla también ataca el hígado. La rubiola, adenovirus, herpevirus, enterovirus. Todas ellas pueden causar lesiones severas en el hígado. La siguiente. Aquí tenemos una tabla del virus de la hepatitis. Pueden haber varios tipos de hepatitis. Hepatitis A, B, C, D y E. Y cada una de ellas tiene características propias. Y entre una de las características que debemos de tomar en cuenta, ¿cuál es la vía de transmisión? Una de ellas, pacientes que no se lavan las manos al ingerir sus alimentos, pueden también presentar una hepatitis B. ¿Por qué? Porque su vía de transmisión es fecal oral, a través del agua o alimentos contaminados. De repente, apurados, cogen algún alimento, no se lavan las manos, pueden también enfermarse de una hepatitis. ¿Qué más vamos a tener en la hepatitis A? Que su periodo de incubación es de 2 a 4 semanas y vamos a tener que frecuencia de hepatopatía crónica casi nunca, mientras que en la B vamos a tener que la vía de transmisión es parenteral y contacto sexual y perinatal. Y el periodo de incubación de 1 a 4 meses. Y la frecuencia de hepatopatías es un 10%. ¿Qué más vamos a tener? La hepatitis C. En esta hepatitis C también la vía de transmisión es parenteral. Generalmente el uso de cocaína intranasal, que es un factor de riesgo. Y el periodo de incubación de 7 a 8 semanas. Frecuencia de hepatopatía alrededor de un 80%. Vamos a tener que
También va a haber hepatitis D, hepatitis C. Y en la D es la vía de transmisión parenteral y la otra fecal oral. La siguiente. ¿Qué vemos en la hepatitis A? Que tiene una mortalidad del 0.1%, es endémico y tiene una incidencia de 30.000 a 50.000 nuevos casos al año. La siguiente. En este caso, vamos a ver que como la hepatitis A es benigna, se autolimita. Y va a ocurrir de que en este caso vamos a tener una incubación de 3 a 6 semanas. La siguiente. Generalmente vamos a tener en este caso de la hepatitis A que era oral o fecal, ¿no? Vamos a tener que se contamina el paciente y puede tener al final, después que ha sufrido este mal, puede tener inmunidad. La siguiente. ¿Qué es lo que va a tener el paciente? Va a tener fiebre, pero en forma esporádica, síntomas inespecíficos, cansancio, pérdida del apetito e ictericia. Siguiente. Mientras que la hepatitis B, habíamos dicho que en esta hepatitis B, ¿qué es lo que va a pasar? Puede haber una infección aguda que en ese caso puede dar una hepatitis aguda en un 70%, va a ser una enfermedad subclínica y en un 30% va a tener una ictericia. Y de ellos, de las enfermedades subclínicas, en un 90% se van a recuperar. En un menor de 0.5%, la hepatitis es fulminante y puede morir. Mueren también acá. Y en menor de 5%, la hepatitis es crónica, se hace crónica. Miren, hay recuperación fulminante. De estas crónicas, ¿qué es lo que pasa? Se recuperan menor de un 2%, el 30% o más es portador sano y del 12 al 20% van a una cirrosis y por lo tanto pueden hacer un carcinoma hepatocélico. Por eso es la importancia de determinar qué tipo de hepatitis tiene el paciente. La siguiente. ¿Qué es lo que vamos a ver en la morfología? Aquí vamos a tener cada uno de estos hepatocitos, están deformados, ustedes lo pueden ver de diferentes tamaños, formas, y están llenos de unas esferas, y el citoplasma en áreas es de aspecto granular, como que fuese vidrio esmerilado. Allá también vamos a tener los hepatocitos en esta zona de diferentes formas, acá incluso binucleación. Siguiente. ¿Qué más vamos a ver? En otra área. Si vemos y reconocemos esta parte, ¿cómo se llama esta parte? ¿Qué vaso es este? No importa. La vena centrolocular. Mire cómo en vez de estar en el centro, producto de esta infiltrado inflamatorio, porque habíamos dicho que va a haber una proliferación de infiltrado inflamatorio crónico y también proliferación de los canalículos biliares, entonces va a ser rechazado y con el tiempo va a haber una fibrosis. Va a haber cambios reactivos también biliares y esteatosis hepática. Acá vemos algunos espacios de esteatosis. Acá tenemos uno más grande, acá también, entonces esos espacios son esteatosis macrovesicular. La siguiente. En la hepatitis C vamos a tener que es la causa importante también de hepatopatía. Y la indicación más frecuente de esta hepatitis C es el trasplante de hígado. La siguiente. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Por qué es que tenemos nosotros que tomar en cuenta esta hepatitis C? ¿Por qué? Porque estos pacientes abusan de sustancias, múltiples parejas sexuales, se hacen cirugía, lesiones con agujas, contactos con personas infectadas con la hepatitis C, relación laboral en 1.5, y vamos a tener nosotros que
Todos ellos son factores de riesgo. Pacientes que hagan uso y abuso de algunos factores pueden contraer la hepatitis C. La siguiente. Y ya habíamos dicho que hay una incubación de 2 a 26 semanas. La siguiente. Y los síntomas, desde hepatitis C, fatiga, depresión, náusea, anorexia y molestias gastrointestinales. La siguiente. En estos casos, ¿qué es lo que va a pasar? Hay 5 millones de sujetos infectados. Y 5% de estos 300 millones de personas infectadas por esta hepatitis. Por la hepatitis B. O sea, puedes tener la B y encima van a adquirir una D. La siguiente. Ya. En esta hepatitis D, ¿qué va a pasar? Va a haber un portador crónico. Puede haber un portador crónico que puede presentarse como una hepatitis aguda grave. Acá también vamos a tener que en esa fase aguda también puede haber replicación activa. Y también vamos a tener acá que en la fase crónica también hay replicación. La siguiente. Vamos a seguir. Hepatitis C. La hepatitis C se produce en un 30-60% de casos. En ese caso en la India. Sigan. Continúen. Es una transmisión entérica por el agua, por zoonosis, y un periodo de incubación de 6 semanas. Puede adquirirse esta hepatitis a través del agua y contaminada por cualquier agente científico. ¿Qué es lo que va a pasar? Como hay una transmisión por sangre, por contacto sexual. Y puede replicarse ¿dónde? En la médula ósea y el vaso. Acá también en donantes se han encontrado que pueden encontrarse de 1 al 4%. Por eso es importante hacerle también el tamizaje a estos pacientes que van a donar el tamizaje allá en el banco de sangre. Así, por eso le hacen todos los exámenes de hepatitis. Los síntomas se resuelven en 2 a 4 semanas. Siguiente. Y acá vamos a tener que dentro de las características de una hepatitis vírica aguda, vamos a tener que hay un infiltrado inflamatorio, va a haber una necrosis severa de estas células, incluso miren acá va a haber un aumento del número de células, destrucción de las células hepáticas, destrucción también de la zona interlobular, siguiente, e intralobular. ¿Qué es lo que vamos a tener en una cirrosis secundaria hepatitis vírica crónica? Vamos a tener un hígado, ¿de qué color lo ven? Amarillento, ¿no es cierto? Pero ven como unos granulitos más rosaditos o parduzcos. ¿Qué es lo que pasa acá en este caso? Va a haber zonas de necrosis y hemorragia, destrucción, no vamos a poder reconocer. ¿Ustedes reconocen los lobulillos hepáticos? No se reconocen. Todo está lesionado, está destruido, están colapsándose también. Acá hay un espacio porta bien presionado. Siguiente, miren los nódulos que tienen acá, también la superficie irregular, nodular, las infecciones bacterianas, parasitarias y helmínticas en el hígado. Ya, entonces, vamos a tener que no solamente va a producirse por procesos virales, infecciosos, sino también parasitarios, infecciones de hígado. Puede ser producido por qué lesiones, por estafilococos, que va a producir shock tóxico, salmonela,
en una tifoidea, también produce lesiones severas. Treponema pálido, el sífilis, también secundaria o terciaria, va a lesionar a ese hígado. Así que, entre otras lesiones que van a producir el hígado va a estar la malaria, criptoforodosis, leishmaniasis, fasciola, la siguiente, echinococosis, amebiasis, protozoarios, helmintos. Y todos ellos tienen que ver con todo el componente hepático, no solamente el hígado, sino también la vena porta, vía arterial, linfática, lo cual va a lesionar a ese hígado produciendo el absceso hepático. Siguiente. También tenemos el quiste hidratídico que hemos visto anteriormente nosotros. ¿Siga? Acá tenemos estas esferitas de quiste hidratídico. Acá tenemos cantidad que se van a desprender, zonas de absceso también. La siguiente. Aquí se van a ver mejor en esta zona. Vamos a tener tremendos quistes y dentro van a estar también los espoles. Ya sabemos todas las características de ese quiste, de la pared del quiste, el licor folicular. Siguiente. Y vamos a ver, entre otras patologías, la hepatitis inmunitaria, autoinmunitaria. ¿Por quién es ocasionado? Por infecciones víricas y por FARS. Estas lesiones son bien severas. ¿Cómo pueden alterar toda la estructura? ¿Se parece al hígado o no? Nada. Está completamente deformado, no se ve de ninguna forma, no se ven los lobulillos hepáticos, no se ven los espacios porta, la vena centrolobulilla. Las células van a estar aumentadas de tamaño irregular, con infiltrado inflamatorio, y acá también tenemos vinilo amarillito. Siguiente. Vamos a ver la destrucción, cómo se produce infiltrado inflamatorio que va destruyendo con binucleación. Vamos a tener algunas células más grandes, otras más pequeñas. Vamos a tener hipocromía citoplasmática, necrosis. Y acá podemos observar también también la parte de la arteria hepática, la vena porta, hay un colapso también acá con fibrosis, el conductillo biliar alargado, presionado por la misma fibrosis, va a haber zonas de hemorragia, va a haber mucho más cantidad, congestión también de los sinusoides. ¿Y qué es lo que vamos a tener en estos casos? Que va a haber una destrucción y cicatrización del hígado final, y por lo tanto se va a producir una cirrosis, destrucción de todas las vías biliares. Va a haber una mortalidad producto de esa patología por cirrosis. Los fármacos también producen lesiones severas en ese hígado. Y uno de ellos son la clorpromacina, el alotano, que va a producir lesiones cerebrales. Habíamos visto que el alotano también produce lesión cerebral y al final va a producir lesión de una insuficiencia hepática. Este cuadro también vamos a ver que hay una serie de lesiones, datos morfológicos y también de las sustancias implicadas ahí. ¿Quiénes van a producir lesión severa en el hígado? Miren, las lesiones colestásicas van a ser ¿por quiénes? Por esteroides, anticonceptivos, también por sustitutos de estrógenos. La hepatitis colestásica, ¿por quién va a estar producida? Por antibióticos también y fenotiacidas. La necrosis hepatocelular por metildopa, fenitoína, paracetamol, alotano, nuevamente, isoniazida. Tratamiento tuberculoso también produce lesiones severas. Esteatosis macrovesicular, ¿qué va a pasar? ¿Con quién? Con el etanol, metrotexate, corticoides. Y vamos a tener también que fibrosis y cirrosis
va a ser producido, ¿por qué? Por la metrotexate isoniazida. Granulomas epitelioides sulfonamidas. También vamos a tener lesiones vasculares como quimioterapia, anticonceptivos orales, fármacos esteroideos. O sea, tenemos cantidad de medicamentos que van a producir lesiones en el hígado. A veces no se controlan y pueden estar dañando. Las neoplasias, adenoma hepático, carcinoma hepatocelular, colangiocarcinoma, angiosarcoma. ¿Y por quiénes son producidos? Dióxido de torio, cloruro de vinilo, anticonceptivos orales, esteroides, que muchas veces lo ingieren incluso sin indicación médica. La siguiente. Y vamos a tener también unas lesiones intrínsecas y lesiones idiosincrásicas. Tenemos las intrínsecas, son varios medicamentos, entre ellas tenemos el alcohol, nuevamente el alcohol, lesiones en el hígado. Y también idiosincrásicas vamos a tener todas estas, los AINES que tanto se utiliza, anticonvulsivos y otros así. Hepatopatía alcohólica. La hepatopatía alcohólica es una lesión que se va a producir severa en el hígado y va a trabajar de a poco.